Y de eso vamos a hablar, de las pastillas más que de los médicos, de las farmacéuticas. María. Aquí es que pasa de todo. En salud tenemos un día un cirujano, otro día un médico de familia, otro día un enfermero. Y hoy nos hemos preguntado, bueno, miren lo que tengo por aquí. Las tengo de todos los colores. Además, cada vez como más de diseño. Eres una pastillera. Bueno, yo no sé si alguna vez se han preguntado lo que tarda, por ejemplo, un fármaco nuevo en llegar a una farmacia, o por qué son las pastillas de diferente color, o por qué se utiliza este producto y no otro, el plástico, porque aquí es importante el contenido y el continente. Para contarnos todos estos detalles, hoy hemos invitado a Emili Esteve, que es director del Departamento Técnico de Farmaindustria. Emili, buenos días. Buenos días. Y a otro Emilio, con la O, dos Emilios, Emilio Vargas, que es jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico San Carlos. Emilio, buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos de los medicamentos muchas veces, pero ¿tienen ustedes idea de que se tarda una media, porque hay algunos que tardan más y a veces en otras ocasiones ni se consigue? Una media de 15 años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceso ese desde que sale del laboratorio hasta que llega a la farmacia? Bueno, pues es un proceso muy largo, muy complejo, que tiene tres tipos de exámenes. El medicamento que al final tenemos en la farmacia es porque ha superado estos exámenes. El primer examen es un examen que dijéramos es interno, lo hacen las propias compañías, parten de muchos candidatos, unos 10.000, se somete a una selección de cuál sería el mejor medicamento posible a través de ordenadores, después se someten a pruebas de laboratorio, después con animales de experimentación. Mira, y luego Emili, estamos viendo ahí la parte, se parte de unos 10.000 compuestos. Se parte de unos 10.000 compuestos. Y se tarda una media, solo esta primera etapa, de 6 años y medio. Sí, porque, repito, este examen interno, este examen que hacen las propias compañías farmacéuticas que investigan, pues es el que tiene que terminar seleccionando el candidato que después llegará a la fase de investigación clínica, a la fase de los ensayos clínicos. Antes de ir a esa fase, que lo vemos mucho en las películas, Emilio, ¿es cierto todo lo de los ratones, los monos? ¿Estamos en esa fase previa? Bueno, eso es en las fases a las que está haciendo referencia Emili. Todo lo que se hace en laboratorio lo que intenta demostrar es que el medicamento tiene efectos biológicos en distintos modelos. Y luego en la parte clínica, que sería el periodo universitario de ese desarrollo con esos exámenes, es donde esa idea que se tiene de los modelos animales se confirma que realmente también ocurren en las personas y que ese medicamento realmente tiene efecto terapéutico y produce beneficio en los pacientes que lo necesitan. Vamos al segundo estrechamiento ya han pasado los 10.000 componentes el filtro, se quedan en unos 250 que acaban en poco más de 5 para los ensayos clínicos, ¿no? Con la segunda fase. Efectivamente, ya tenemos 4 o 5 compuestos que sean los que se someten a los ensayos clínicos y una vez han superado esa fase, a lo mejor solo quedan 1 o 2 que se someten a la segunda parte del examen. Este examen segundo ya lo hacen las autoridades competentes, las agencias del medicamento. Básicamente se hace en Londres, en la Agencia Europea del Medicamento de Londres, donde los 28 estados y algunos más, porque es el espacio económico europeo, determinan si un medicamento puede seguir hasta llegar a la farmacia o no. Sería el segundo examen, el examen que ahí de ya evaluación. llevamos otros 7 años, 7 más 6,5... 13 años y medio. Bueno, y aquí, Emilio, vosotros sois claves. Ahí sí que es labor de laboratorio. ¿Cómo se vive ese instante? Bueno, ir descartando. Más que labor de laboratorio es labor del sistema asistencial. Donde se hacen los ensayos clínicos es donde están los enfermos y donde se mira si realmente ese medicamento, cuando se lo damos a los enfermos, mejoran y tienen efectos favorables en su enfermedad. En ese examen tiene 3 fases, digamos. Una primera fase en la que se mira si el medicamento se absorbe, pasa a los distintos sitios del cuerpo y tiene algún efecto en el hombre, y eso es lo que se llama fase 1, que normalmente se hace en voluntarios, en personas que no están enfermos, y se hacen unidades especiales muy controladas por si hubiera algún problema, es responder rápidamente. Y luego hay otras 2 fases, que son la fase 2 y la fase 3, donde ya se hacen en pacientes, y lo que realmente se hace o se intenta es demostrar si ese medicamento es al menos tan eficaz como otros medicamentos que se están utilizando para esa misma indicación, o es más eficaz, o si no hay otra alternativa, si es mejor que no hacer nada. Cuando eso se demuestra, pues es cuando las autoridades autorizan esa venta del producto. Y digo yo que sí es muy difícil conseguir voluntarios, porque claro, que tenemos que experimentar con un fármaco,
¿Cómo se consiguen esos voluntarios? Bueno, en general los voluntarios pues son estudiantes con gran frecuencia, además estudiantes normalmente del área sanitaria, pues médicos, biólogos, farmacéuticos, enfermeros, que bueno, conocen un poco el sistema, saben que son productos en principio razonablemente seguros porque tienen una serie de baterías de desarrollos y modelos animales y luego que se hacen en unas condiciones de control y de supervisión muy exhaustivas, con lo cual son estudios bastante seguros. Y vamos ya a la tercera y última fase. Esto es como un gran casting, si se dan cuenta, y que dura como una media de 15 años, que es ya cuando llega a la farmacia. Ahí ya sí que de los 10.000 el reloj se ha estrechado y estamos en que solo llega uno, ¿no? Efectivamente, y en esa tercera fase, después de que se haya evaluado internamente, de que lo hayan autorizado las autoridades competentes, tiene que demostrar que en el número importante de pacientes que van a tomar el medicamento, pensemos que en un ensayo clínico probablemente haya pues 1.000, 2.000, 3.000 participantes de este orden, pero la primer mes que se comercializa un medicamento, pues ese medicamento solo puede ser administrado a miles de pacientes, a muchos más, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la farmacovigilancia, y ahí colaboran los profesionales sanitarios y también los pacientes. Son el seguimiento y la monitorización de las reacciones adversas. Le voy a hacer así unas preguntas rápidas, de curiosidades que tenemos. Por ejemplo, si uno mira los envases, vemos que unos vienen en... Estos se llaman los blister, ¿no? Sí. Donde van los medicamentos. Unos son de plástico y otros son como de aluminio. ¿Por qué? Sí. Porque en algunos casos los medicamentos que contienen están afectados por la luz y por lo tanto no pueden tener una película transparente, y eso es un elemento que también se evalúa. No es capricho. Otra cosita que esa sí que la tenemos como clavada a los... ¿Cómo que a los niños sabores a fresa y a naranja, y en cuanto llega la época de adulto no hay quien se trague el jarabe de lo amargo que está? ¿Eso lo habéis pensado bien? Bueno, porque nos parece eso? que a los niños hay que ayudarles a que se tomen un medicamento, y a los mayores se supone que se lo toman por responsabilidad. Bueno, pero igual lo podríamos plantear, a algunos mayores ponérselo dulce. Farmaindustria representa a unos 180 laboratorios en España, que es cerca del 80% del mercado farmacéutico aquí en España, así que tomen nota, ¿eh? Un poquito más agradable los sabores no estaría. ¿Los colores de las pastillas por algo? Sí. ¿Es por diseño? ¿Es para que no nos confundamos a la hora de tomar los medicamentos? Sí, básicamente las compañías originales quieren diferenciarse. Nosotros en Farmaindustria representamos a las compañías de marca, y estas quieren diferenciarse y quieren que los pacientes o sus familiares puedan identificar el medicamento del que se trata. Es verdad que cuando hay muchos colores y muchos tipos de medicamentos se puede generar una cierta confusión, pero no es menos cierto, y el consejo que yo le daría a los pacientes es: pídanle al farmacéutico que le mantenga la medicación. En nuestro caso, yo represento a las compañías de marca, pues yo cuando voy a la farmacia siempre pido que me den la misma marca, y así de esa manera ya no tengo problemas en confundir un envase con otro o un medicamento con otro. ¿Cómo se lleva ese pulso ético, digámoslo así, de cuando un medicamento puede que no sea rentable, pero sin embargo salve vidas, por ejemplo las enfermedades raras? Ese pulso, ¿cómo se decide desde las farmacéuticas? ¿Por qué se apuesta y por qué no? ¿Dónde empieza la rentabilidad y dónde empieza el salvar vidas de personas? Bueno, los medicamentos huérfanos, que por definición son medicamentos que se utilizan en enfermedades raras, que tienen poca prevalencia en el ámbito sanitario, pues realmente tienen lo que se llaman unos incentivos para que las compañías farmacéuticas los puedan presentar. Son incentivos en la fase del primer examen, en la fase de la investigación, son incentivos en la fase de la evaluación, pero lamentablemente a veces no tenemos incentivos en la tercera fase. A pesar de eso, en la fase de la comercialización, a pesar de eso, las propias compañías farmacéuticas en muchos casos tienen esos medicamentos, a veces se llaman también medicamentos de prestigio. Hay compañías farmacéuticas que comercializan estos medicamentos por concepto de prestigio. Es jugar entre el incentivo
a investigar en una materia, muchas veces también esa materia despliega otros ámbitos. Se empieza con una indicación huérfana y luego el medicamento evoluciona hacia un mayor número de pacientes. Pero es verdad que sin incentivos, y por eso se han creado esos incentivos, no habría medicamentos huérfanos. Nos queda poquito tiempo y quiero hacer dos apuntes. Primero, a ver si pueden hacer paracetamol en pastillas más pequeñas, que no hay quien se lo trague. Y luego, les quería preguntar, estamos viendo últimamente en nuestro sistema de salud cómo ha habido desabastecimiento de algunas vacunas. Estamos viendo ahora en el Nolotil que no llega tampoco a los hospitales y es necesario. ¿Por qué se producen estos desabastecimientos? Bueno, porque todo es muy complejo. El medicamento, como tal, muchas veces no está producido en nuestro país, se produce fuera de nuestro país. En el caso de las vacunas es especialmente complicado porque son productos que nosotros llamamos biológicos, son productos vivos, son productos que uno prepara ese medicamento y a lo mejor hasta el cabo de unas buenas semanas no va a saber si ese lote al final estará disponible. Otra cuestión muy importante, las vacunas están en lo que se llaman los calendarios vacunales. Cada país tiene el suyo, a veces hasta cada comunidad tiene el suyo. Y eso significa que cuando tú produces un lote de una determinada vacuna, lo que tienes que hacer es muchísimas variedades de ese medicamento para surtir a muchos mercados. Si a eso le sumamos el sistema de adquisición de las vacunas, que ha hecho que se reduzcan los productores de las vacunas y la propia complejidad, eso hace que realmente a lo mejor hay un productor que tiene que suministrar vacunas a muchos demandantes. Este es un problema que está puesto encima de la mesa, desde luego desde el ámbito de farmaindustria nosotros lo seguimos, tenemos un grupo específico de vacunas y estamos en constante relación con las administraciones, porque somos muy conscientes de que un posible desabastecimiento en esto pues puede generar una alarma social y una preocupación. De todas maneras, trabajamos en ello y bueno, efectivamente es una situación detectada que yo quiero ser optimista y creo que se va a resolver. ¿Me permite solo una última pregunta a Emilio? Emilio, es que hemos hablado de 10.000 componentes, de una media de 15 años. Me imagino que frustrará cuando veis que no da resultado, pero ¿qué sensación se lleva uno cuando sale de ese ensayo clínico y ve que el fármaco que se ha sacado adelante cura y da vida a la gente? Bueno, al final el modelo en el que vivimos es este, la manera de desarrollar más apropiada es esta y al final cuando consigues que en el ensayo, en el desarrollo en el que has participado, aquel medicamento realmente tenga eficacia, salve vidas, mejore la calidad de vida de los pacientes, pues yo creo que todos los que hemos participado en el desarrollo de ese producto pues estamos contentos y orgullosos de haber colaborado, en este caso con las industrias, para llevar eso al mercado. Cuando él vaya a la farmacia seguro que compra el fármaco con otros ojos, está claro. Gracias por habernos acompañado.